Hola, muy buenos días. Creo que ya les comentaron que primero les iba a dar un profesor y luego ya, por ciertos motivos, regresamos a darles clases. Eh, entonces, ese profesor parece que agregó una asignación, pero se repitió, es otra, ¿cómo se llama? Es como la misma actividad que habíamos hecho eh, antes de vacaciones, ¿es correcto? Las que llegaron a revisar esa asignación. Sí, profesora. Ok, lo que voy a hacer es que, pues agregue, lo que voy a hacer para no tener tanto problema es que esa asignación que hizo el maestro la voy a dejar, claro, pero yo voy a tomar la calificación de la que yo dejé y se las voy a repetir en la asignación del maestro, ¿ok? Para ya evitar, entonces me tienen que entregar esa asignación, la que yo dejé, para que yo las tome los dos. Entonces, si tengo en esa asignación 10, en la siguiente voy a tener 10. Por ejemplo, vamos a ver, informática, aquí, es el del profesor Vicente. Entonces, repaso. Entonces, esta, ok, tengo 30, todavía me faltan 21 que me entreguen. Entonces, para que vayan viéndolo, por favor, ok. Maestra, de la actividad que habla es de algo de resolución de problemas de algoritmos o algo así. Sí, exacto, porque el profesor Guadalupe Vicente volvió a agregar esa, pero era como la misma. Entonces, lo que voy a hacer es volverles a lo que sacaron en esta asignación, que es la actividad 5, se las voy a colocar en A6. Y Profesora, ¿qué le podemos entregar? Pues sí, tienen hasta hoy todo el día. Maestra, ¿Qué pasó? y si ya hicimos las dos, pues ya las dejamos así, ¿no? Sí, ya las dejan así. Yo, independientemente, la otra no la voy a calificar, la de profesor Vicente la voy a dejar así. Y solamente voy a repetir las calificaciones. Si ustedes entregaron en la primera, nada más voy a calificar. No había calificado por ese detallito de que estaba entregando la materia a otro profesor, pero por cuestiones de salud, volví a regresar a mí. Entonces, para no perder esa actividad que dejó el profesor Vicente, porque creo que ahí hubo una diferencia, lo que voy a hacer es nada más duplicarles la calificación, lo que les decía, tengo de 50 alumnos, nada más tengo 29 entregados, me faltan 21 alumnos todavía que faltan de entregar, entonces pues entréguenlo el día de hoy para que lo puedan hacer. Lo del profesor Vicente, pues nada más repito calificación, se sacaron 10 en la actividad 5, nada más la repito en la actividad 6 y continuamos con esta semana que voy a dejar la actividad 7 para que no tengan ningún problema, ¿ok? Y no existan confusiones de entrega de proyectos, nada, bueno, también ya está la asignación del proyecto, también ya están las rúbricas, tienen para el 4 de mayo entregarlo. Entonces, ya está la asignación, ya la pueden revisar. La del proyecto también ya está. ¿Qué más íbamos a aclarar respecto a eso? Nada más decirles que me faltan personas, porque si no, pues nada más 29 personas van a tener pues actividades, ¿ok? Trabajo en clase. Bueno, ¿cuáles son los trabajos en clase para el segundo parcial? Lo que les decía, que era la actividad 5, esa misma calificación la voy a colocar en el repaso de algoritmos que dejó el profesor Vicente y ya está el proyecto. Entonces, estas dos actividades, lo que les comentaba, nada más han presentado 29 personas la tarea y me faltan 21, entonces estas 21 pues no tienen nada de evaluación continua, ¿ok? Entonces, para que comiencen a hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, iniciamos clase. ¿Dudas respecto a eso? no, profesora, ninguna. Ok, entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestra clase. Esta era la que iba a dar el 14, pero por algunas razones ya no la logré dar. Entonces,
Pues iniciamos con el reglamento de clase virtual. Bueno, como responsabilidad de participante y como alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial 336, en la aula virtual solicitamos tomar en cuenta pues las siguientes pautas, con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo de nuestra clase. No se pueden decir o escribir palabras antisonantes o fuera de contexto del tema a desarrollar. Respetar los comentarios de nuestros compañeros. Se deben de apagar los micrófonos durante la clase y hasta que se requieran utilizar. Los participantes no tienen permitido compartir la pantalla durante el desarrollo de la clase, tampoco tienen permitido grabar la clase durante el desarrollo de esta, y si cualquier alumno requiere hacer una pregunta, puede utilizar el micrófono, el chat o el video en las pautas dadas por el docente. Bueno, vamos a dar un repaso del diagrama de flujo, ya que en la clase anterior nosotros nos habíamos quedado que habíamos visto la resolución de problemas, vimos que era un algoritmo y que había varias representaciones del algoritmo. Una era un pseudocódigo, otra era a partir de texto y el otro era de forma de diagramas de flujo. El primero ya lo habíamos estado haciendo o vimos ejemplos donde nosotros dábamos la resolución de un problema de, bueno, si fulanito Alejandra quiere respaldar 15 gigabytes de sus fotografías, bueno, ¿qué puede hacer? ¿Utilizar discos DVD o utilizar discos de CD? Entonces ya aplicábamos y dábamos una serie de pasos. Recuerden que la serie de pasos son los algoritmos, ¿ok? Y el diagrama de flujo es la representación de esa serie de pasos de una forma simbólica que se conecta a través de flechas, que estas flechas son llamadas líneas de flujo, para indicar la secuencia de las instrucciones. Entonces, la definición total de un diagrama de flujo es forma gráfica de un algoritmo, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Habíamos hablado de las ventajas la clase anterior. Facilita la comprensión y el desarrollo del proceso, mostrando dibujos. Hay que recordar que es mucho más atractivo para las personas recordar un pequeño dibujo y lo podemos notar mucho mejor en los comerciales. A veces la tonadita, la canción o un pequeño dibujo es el responsable que yo me acuerde de alguna instrucción, de alguna oración, de algún número telefónico, ¿no? Que resulta ser más atractiva, lo que les decía, que el texto. Hay que hacerlo muy sincero. Bueno, estos diagramas sí son utilizados, bueno, para elaboración de programas informáticos. Les comentaba que también los diagramas de flujo se utilizan en las industrias, en los procesos de fabricación de las empresas. Para decir, bueno, entra tal botella y yo quiero tal botella y llenarla de agua, bueno, necesito pues el material, la materia prima de la botella. Entonces, para elaborarla, bueno, necesito una serie de pasos, ¿no? A lo mejor necesito la lámina de PET, luego enrollarla o pasarla a una máquina que me forme la botella. Después, a lo mejor, ya que está la botella, a lo mejor pasa al relleno del agua. Después pasa a que le pongan la tapa y después pasa a que le coloquen la etiqueta y al final, bueno, salen empaquetadas en paquetes, creo que son de 6, hay de 12, dependiendo de su distribución y la venta. Todos esos procesos también podemos hacer un diagrama de flujo. Entonces también se utilizan para la programación, pero también se utilizan pues en la industria, ¿ok? Bueno, aquí eran los símbolos más utilizados. Decíamos que un pequeño ovalado era el nombre que le corresponde, se le llama terminal, y indica el comienzo y el fin del programa de flujo. Recuerden que nosotros debemos de dar un inicio y un final. Recuerden que las computadoras no son como los seres humanos, que entienden por obviedad que ya finalizó cierta actividad. Las máquinas, si no le damos el inicio o el fin, no van a realizar la actividad. Esto es muy notorio a veces en los videojuegos, ¿ok? Cuando existen estos problemas de videojuegos o en algún juego, es cuando se comienzan a buclear o también se le conoce como
tienen errores o fallos en los videojuegos. Se comienza a repetir, a lo mejor está muy lento, me está saliendo una pantalla de más, se están atrasando mis pequeños soldados. Otra es que las imágenes se están interponiendo. Entonces, por ahí existe un error de un inicio y un final. No se les está comentando directamente a la programación del videojuego que ya terminó de realizar dicha acción. Entonces, es muy importante. La siguiente que tenemos son las entradas y salidas. Bueno, son para solicitar datos, ¿ok? Solicitar, si yo le pido que quiero calcular el área de un círculo, yo sé que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, el dato que yo necesito para sacar el área es el radio. Entonces, este dato lo voy a solicitar. Estos son los que se van a ocupar. Este tipo de paralelogramo nos ayuda a almacenar pues la variable o el dato, y también representa también salidas, ¿no? ¿Por qué medios? Por el monitor, por las pantallas, pero no son impresiones, no es la impresora, ¿ok? Solamente pueden ver a través de las pantallas. También tenemos los siguientes bloques. Uno era un rectángulo y su nombre se le llama proceso. Bueno, este se emplea para indicar las operaciones. Como lo decía, si estoy ya calculando el área del círculo, bueno, la operación sería el área es igual a pi por radio al cuadrado. Esa sería nuestra operación. El proceso indica la transformación de datos a otros datos. Estos datos se encuentran alojados en una variable, ¿ok? Luego tenemos un rombo, que son la toma de decisiones. Se utiliza para utilizar preguntas o interrogantes. Por ejemplo, el radio es más grande que 5, el radio es más pequeño que 5, el área, por ejemplo, también lo podría ocupar, el área es igual a 1, ¿sí? Continúo por un lado con una línea de flujo del lado derecho o hacia la parte de abajo. Puedo ponerle sí y no. Es una toma de decisiones. Entonces yo puedo decir, el área es igual a 1, sí, continúo de este lado. Si no, bueno, bajo acá. El área es igual a 5, todas estas preguntas, o el área es menor a 100, o el área es mayor a 100, el área del círculo es igual a pi, todas estas preguntas las puedo hacer aquí, y existen nada más solamente dos respuestas, sí o no, o sea, son preguntas que la única contestación es sí o no. Si la pregunta, la que quieres hacer es ¿por qué el área es 5? Pues no va a servir esta toma de decisiones, solamente sirven para sí y no. Nada más toman dos caminos. La siguiente que habíamos visto son pues las líneas, ¿no? Pueden ser verticales, pueden ser horizontales, ¿ok? Arriba o hacia abajo. Y se le conoce también como líneas de flujo, que unen los diferentes bloques del diagrama e indican secuencia de instrucciones. El otro es un círculo, que es un conector dentro de la página. Lo que les comentaba, yo estaba haciendo mi diagrama de flujo y por alguna razón ya no me cabe en mi hoja o donde lo estoy realizando. Entonces los círculos también nos indican, bueno, puedo continuar con el programa dentro de la misma hoja o dentro de la misma pantalla. El otro es el conector fuera de página. Bueno, cuando paso de una diapositiva a otra, bueno, mi conector que me va a indicar que es la continuación de mi diagrama de flujo va a ser este. ¿Ok? Y aquí también se indican usando letras o números para identificarlos, ¿no? Porque puedo utilizar varios. Recuerden que los diagramas que vamos a aplicar ahorita, pues son muy sencillos, pero cuando ya están muy elaborados o un proceso mucho más elaborado matemáticamente o algún problema ya con muchas instrucciones, bueno, ya voy a necesitar este tipo de conectores. Bueno, aquí hay unas sugerencias para el desarrollo de los diagramas de flujo. Bueno, debemos de indicar claramente dónde empieza y dónde finaliza mi diagrama de flujo. Es muy importante saber eso. 2, deben de diseñar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, los diagramas de flujo siempre voy a iniciar de arriba hacia abajo
y lo voy a hacer de izquierda a derecha, ¿ok? Los símbolos deben de ser proporcionales unos a otros. Yo no puedo hacer un rectángulo mucho más grande y mucho más pequeño. Se trata de hacer que todos los símbolos sean de la misma proporción, o sea, del mismo tamaño. También las demás figuras, ¿ok? ¿Dudas con estos dos? Que se diseña de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y que los símbolos deben de estar proporcionados de unos a otros. Ya que los anteriores que habíamos visto lo vimos la clase anterior. Entonces, nada más es como un pequeño repaso para que más o menos sepan qué es lo que se está llevando a cabo. Ok, las líneas de flujo solo deben de ser horizontales o verticales, nunca diagonales. No existen en los diagramas de flujo líneas diagonales, ¿ok? Solamente deben de ser horizontales o verticales. 4, no deben de quedar líneas de flujo sin conectar con algún símbolo. Todas nuestras líneas, como en este caso, pues está mal porque me faltaría otro símbolo para poderlo conectar. Entonces, ninguna línea de flujo se puede quedar sin conectar. 5, el texto incluido en los símbolos debe de ser concreto, preciso y fácil de leer. Dentro de cada uno de estos símbolos debemos de colocar las instrucciones y el texto que indica cada una de las instrucciones, y debe ser concreto, preciso y fácil de leer. Tampoco debe ser muy largo, ya que pues son de cierto tamaño y no cabe toda la información que queremos colocar. Por ejemplo, debo de decir obtener el área del círculo, así rápido y conciso, ¿no? Pequeño la oración, obtener el área. Y así ya corté que es del círculo, porque a lo mejor al inicio le dije obtener el área del círculo. El siguiente es el símbolo de decisión. Es el único que tiene más de una línea de flujo, de salida. ¿Cuál es el símbolo de decisión? Pues es el rombo. Y es el único que tiene más de una línea de flujo. Los demás solamente tienen una entrada y una salida. Solamente la de toma de decisión tiene más más líneas de salida. En un símbolo solo pueden entrar una flecha de flujo si varias salidas se dirigen al mismo símbolo. Se debe unir con una sola flecha. Era lo que les decía. ¿Ok? Los demás símbolos solamente tienen una entrada y una salida. Y solamente el símbolo de decisión es el que tiene varias salidas. ¿Ok? ¿Dudas con esto, con el desarrollo de flujos, con alguna de estas indicaciones? Bueno, estructura básica de un diagrama de flujo. Estos pasos representan en la mayoría de los diagramas de flujo, aunque a veces el orden es diferente o repitiéndose alguno de ellos. También es frecuente tener que realizar toma de decisiones y o repetir una serie de pasos un número determinado de veces, ¿ok? Entonces su estructura, siempre les digo, comienza con un inicio y termina con un fin. También inician desde arriba hacia abajo, y si necesito continuarlo es de izquierda a derecha, ¿ok? Siempre vamos a tener un inicio con con un óvalo, tenemos una entrada de datos, luego tenemos el procesamiento de datos, tenemos la salida de información y tengo que colocar a fuerzas el fin de mi diagrama de flujo. Entonces, toda esta es la estructura básica. Tengo que iniciar, 1, con un inicio, 2, debo de recolectar o debo de tener la entrada de datos, 3, debo de realizar el procesamiento de datos. Lo que les decía, si yo estoy obteniendo el área, a lo mejor, de un círculo que era pi por radio al cuadrado, pues mis datos van a ser pi. Necesito, el radio y el valor de pi, serían mis datos. Después, el procesamiento de datos. ¿Cuál sería? Pues obtener el área. ¿Cómo? A partir de la fórmula pi
por radio al cuadrado. Y luego la salida de información, ¿cuál sería? Pues mi área. Y debo determinar siempre con el fin. ¿Ok? Entonces son estos aproximadamente como la estructura básica, pues son estos 5 pasos. Podría ser que se repitan varias entradas, ¿sí? Varios procesamientos también, y varias salidas también se pueden aplicar. Por eso nos dice que la toma de decisiones se puede repetir en una serie de pasos también. Y las entradas, pues normalmente en los programas siempre se utilizan las entradas de datos para pedir todas, pero en algunas ocasiones cuando estás programando las vas colocando y en algún momento se te olvida alguna. Entonces, dentro de los pseudocódigos puedes realizarlo, pero eso no aplica para los diagramas de flujo. Siempre debo de colocar al inicio las entradas, la mayoría. Se me olvidó una, pues regreso a mi diagrama de flujo y debo de colocar ese dato para después, más adelante, desarrollarlo. ¿Dudas con la...? Sí, este es lineal. Normalmente cuando nos dicen lineal, el término lineal significa que no se rompe, que continúa. ¿Ok? También les dicen continuo o discontinuo, pero lineal significa que pues es una línea que es continua. Y en este caso sería un diagrama lineal, porque es un inicio, tiene un fin y en ningún momento se rompe. Pero sí es correcto, Mauricio. Bueno, algunos de los conceptos más importantes que utilizaremos en la creación de diagramas de flujo son los siguientes. Uno de los conceptos se le llama variable. Es un espacio de memoria de la computadora que almacena un dato. Cada variable está representado por letras, pueden ser mayúsculas o pueden ser minúsculas, números, 1, 2, 3, o combinaciones de ellos, puede ser 1A, 2A, 12B, ¿ok? Y pues, y sin espacios en blanco. Y entonces aquí nos dan un ejemplo, puede ser una P, una cantidad o un promedio. Entonces, normalmente puede ser, a veces nosotros estas variables necesito conocer el promedio. Pues a veces en programación no colocamos promedio completamente. Entonces, yo le puedo colocar, como decía el ejemplo, en vez de colocarle el promedio, pues mi variable va a ser prom. Si yo quiero saber la cantidad, bueno, en mi variable va a ser can. Si yo quiero saber el precio, pues va a ser P. Pero si yo quiero saber el área, en vez de colocar el área, voy a colocar solamente el A, que también nos puede ayudar. Claro, sin ningún problema. Contador es el siguiente. Bueno, ¿qué significa? Bueno, es un tipo de variable que guarda una variable que puede ir aumentando o disminuyendo. Y se usa para el control de procesos repetitivos. ¿Ok? Un contador lo utilizamos más cuando realizamos, bueno, quiero sacar el área 1, el área 2, el área 3, el área 4. Entonces voy a sacar las áreas y a lo mejor estas áreas van acumuladas. Un ejemplo, pues ya tengo el radio y tengo el pi inicio, son mis datos, el radio y pi, son mis variables. El contador me está diciendo que a esta área le voy a aumentar el área 2. Entonces, el contador va a decir el área 1 más el área 2. Después, si saco el área 3, va a ser el área 1 más el área 2 más el área 3. Luego tengo el siguiente, que sería el área 4, entonces va a ser el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4, y ese va a ser el área total. Para este tipo de trabajos se utilizan. En matemáticas también es muy importante porque luego, pues una ecuación se repite varias veces, la voy a ocupar varias veces para la solución de un problema. Entonces, los contadores también se utilizan. Bueno, el otro es un acumulador. Bueno, este tipo de variable cuyo valor se incrementa o decrementa. Suele utilizarse para acumular resultados producidos en una interacción llamado bucle.
Bucle significa que vuelve a repetir el mismo procedimiento varias veces, como el efecto, ¿cómo lo podríamos ver? Como el efecto de, que a veces, no sé cómo se llama, iba a decir un nombre, que vuelves a recordar que, como de déjà vu, ya me acordé. El bucle es como un efecto de déjà vu, repites y repites el mismo procedimiento. ¿Ok? A veces a nosotros nos falta el efecto de déjà vu que dices, yo ya viví esto o yo ya pasé esto, ¿ok? Se repite. Bueno, el efecto de déjà vu, vamos a dejarlo como si fuera un mito, es como un bucle. Estoy repitiendo algún procedimiento durante el desarrollo de los diagramas de flujo. Y la otra, pues se llama booleana, ¿ok? Es el tipo de variable que almacena valores lógicos binarios, es decir, de tipo falso y verdadero. Aquí existe el lenguaje binario, lo utilizan las computadoras que son los unos y ceros, ¿ok? Son combinaciones de unos y ceros. Un paréntesis en esto es que este tipo de comunicación o de lenguaje lógico lo utilizan las computadoras porque es muy sencillo, nada más leo unos y ceros, falso o verdadero. Un foquito encendido es el 1 y un foquito apagado sería el 0. Por eso lo utilizan las computadoras, porque el lenguaje es muy sencillo. Este tipo de lenguajes también lo utilizamos para indicar a lo mejor algún número, para indicar las direcciones de IP, las direcciones de la computadora, la comunicación que existe entre tu teléfono y el Wi-Fi, la comunicación que viene a través de Bluetooth, todas esas se hacen a través de este tipo de lenguaje binario. Son a través de ceros y unos y combinaciones de ellas. A todos estos lenguajes o a estos números que podría yo colocarlos así, se les conoce como trama. Esto es lo que envía tu computadora o tu Wi-Fi y esto es lo que recibe tu celular, tu tablet, tu computadora, como comunicación, ¿ok? ¿Dudas con esto? ¿Ok? Algo mucho que luego pasa dentro de las comunicaciones y no sé si les llega a pasar es con las impresoras. A veces la impresora se deja que podamos imprimir algo y a veces no se deja si tenemos pues la comunicación a través del Wi-Fi. Bueno, sucede que a veces esta comunicación la está mandando la computadora y la impresora no lo está aceptando. Por ahí hay un 1 de más, un 0 de más y no se están comunicando. Entonces, las tramas a veces están mal y por eso a veces no nos podemos conectar en el Wi-Fi, a veces no sirve el Bluetooth y necesitamos apagar y reiniciar. Algo mucho que pasa en informática es que en los aparatos electrónicos tenemos que apagarlos y encenderlos, aproximadamente 5 minutos. ¿Por qué? Porque tengo que descargar dentro de cada uno de estos aparatos, existen componentes electrónicos. Y uno de los componentes dentro de esta se llaman capacitores, ¿ok? Dentro de esta, pues estos pequeños capacitores acumulan energía, son como una pila. Bueno, cuando nosotros apagamos los aparatos, debemos dejar que este capacitor que acumuló energía se descargue. Si yo lo apago y lo enciendo automáticamente, bueno, no estoy dejando que se descargue y pueda eliminar el error que tiene la comunicación, la trama, ¿ok? Estos números, este orden está mal. Entonces, aproximadamente este es como un consejo, como unos 3 a 5 minutos dejarlo apagado y después encenderlo para que vuelva a funcionar, para que los capacitores se descarguen. Exacto,
Y luego te dicen también cuando llamas por teléfono, oye, es que no funciona el router, apáguelo. ¿Cuánto? Entre 3 y 5 minutos. Por eso, para que los capacitores, que es la parte electrónica, un componente electrónico dentro de esta, se puedan descargar y elimine pues la falla, que a lo mejor es parte de la comunicación. Todos estos números de unos y ceros no los está mandando correctamente. Entonces, para que los elimine, pues se apagan y se vuelven a encender. También sucede con las computadoras, con los teléfonos, con las bocinas, cuando uno coloca el Bluetooth y no se quiere conectar mi teléfono. Entonces apago la bocina y luego la vuelvo a encender y luego apago el Bluetooth y lo vuelvo a encender a ver si se vuelven a conectar o pueden tener comunicación entre ellas. Por eso. Bueno, este es pequeño de esto. Bueno, vamos a comenzar ahora sí a hacer diagramas de flujo. Vamos con el primero. Dice, calcule el área de un triángulo. Bueno, vamos a analizar nuestro problema. Bueno, nuestro problema es, lo tenemos que analizar, nos piden calcular el área de un triángulo. ¿Qué voy a analizar en este problema? Bueno, primero voy a decir cuáles son los datos de entrada de mi problema. Luego voy a indicar cuál es el proceso, qué me piden calcular. Y luego voy a ver cuál es el dato de salida, cuál es lo que necesito dar como respuesta a mi problema. Si se dan cuenta, mis datos de entrada, bueno, son, primero voy a analizar, bueno, calcula el área de un triángulo. Entonces, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Aquí debo de analizar bien cuáles van a ser mis entradas. En este caso, pues el valor de la base y el valor de la altura. ¿De qué? Del triángulo. Mi proceso sería la fórmula, área es igual a base por altura sobre 2. Y mi dato de salida sería, pues ya, el área. No voy a hacer el cálculo, sino lo que me salga, si me sale 5, este sería mi salida, el 5, solamente el área. Después debo de hacer el algoritmo. Recuerden que el algoritmo era una serie de pasos de forma ordenada con textos concisos y fáciles de entender. Siempre inicio con un inicio y con un fin. Recuerden que aquí utilizamos los verbos leer, procesar, imprimir, obtener, agregar, para realizar esto. Entonces, mi algoritmo quedaría así. Inicio. 2, leer el valor de la base. 3, voy a leer el valor de la altura. 4, voy a procesar la fórmula. 5, voy a imprimir el valor del área. Y 6, finalizo mi proceso, ¿ok? Ese sería mi algoritmo. Ahora, este algoritmo lo voy a pasar como un diagrama de flujo. Entonces, voy a iniciar siempre con un rombo. Acuérdense que los rombitos, no son rombitos, es una elipse. Siempre iniciamos con un inicio y un fin. Después debo de agregar los valores, la base y la altura con un paralelogramo. Después voy a procesar la información con un rectángulo. Después voy a imprimir en un monitor o en una pantalla de computadora el área. Y finalizo con un elipse. Si se dan cuenta, mi algoritmo, así como van los pasos, así va a ir mi diagrama de flujo. Y cada uno lo voy a unir con flechitas. En este caso, hacia abajo. También lo puedo hacer. Normalmente siempre se hace de arriba hacia abajo. Si me faltara espacio, va a ser de izquierda a derecha. ¿Ok? Y si se dan cuenta, es la misma cantidad de pasos. Si en el algoritmo son 6 pasos, mi diagrama de flujo también debe de ser de 6 pasos. Nada más el inicio y el fin son los únicos diagramas o bloques que nada más tienen una entrada o una salida, porque nada más van a indicar el inicio o el fin. Entonces, aquí el inicio es 1,
base es 2. Voy a pedir el otro dato que sería 3. Voy a realizar mi proceso que es calcular el área es igual a la base por la altura sobre 2. Y luego voy a imprimir el área, que sería el paso 5. Y mi paso 6 sería finalizar. Dudas de cómo se analiza el problema, dudas de cómo se hace el algoritmo y dudas de cómo se hace el diagrama de flujo. No, profesora, ninguna. Bueno, yo no. Los demás, porque esa va a ser su actividad que van a hacer esta semana para que me la traigan el próximo miércoles. Van a analizar, les voy a dar 3 problemas, van a que analizarlo, así como lo tengo yo en este ejercicio, así lo van a hacer. Van a analizar el problema, van a hacer el algoritmo y después van a hacer el diagrama de flujo. ¿Ok? La recomendación es que en cada uno de los problemas sea uno por hoja. ¿Por qué? Para que no se confundan de qué diagrama pertenece a qué algoritmo. Entonces, normalmente les pido cuando realizan estos ejercicios, es que uno por hoja, para que el análisis, el algoritmo y el diagrama de flujo pertenece a este problema. Entonces, ya no hay problema de que se confundan. Vamos a hacer otro. Vamos a calcular el área de un círculo. Entonces, pues, ¿cuáles serían mis datos de entrada? El valor del radio. Pero, ¿cuál es el otro dato que me llegaría a faltar? ¿El valor de pi? El valor de pi. En las calculadoras, bueno, en los programas normalmente ya te dan un valor de pi, pero también se lo tengo que pedir, ¿no? Porque a lo mejor si es para ejercicios de física, a veces el valor de pi no lo calculamos con el valor que da la calculadora, sino lo redondeamos, decimos 3.1416, ¿no? Ese es el valor de pi con el que voy a trabajar. Es para que todos, no importa qué calculadora manejen, bueno, les dé el mismo resultado. Porque si yo les dejo que coloquen el valor de pi según sus calculadoras, bueno, les voy a decir, hay calculadoras que es de tamaño, de ancho de su pantalla es de 10, o sea, de 10 números. Hay unas que son de 12, hay unas que son de 8. Entonces, pues el valor de pi va a modificar. Y como son decimales, pues a la larga, bueno, en ciertos ejercicios de física, pues eso afecta, ¿no? Un poquito el resultado. Nuestro proceso, pues, sería calcular el área. ¿Cuál sería? Área es igual a pi por el radio al cuadrado. O también lo puedo escribir como el área es igual a pi por radio por radio. Datos de salida. Pues, ¿cuál sería el dato de salida? Sería el área. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a hacer nuestro algoritmo. Inicio. 2. Leer el valor del radio. Aquí entraría el 3, que sería leer el valor de pi. Cuatro, ahora sí, procesar la fórmula. Cinco, imprimir el área. Y 6, fin. Entonces, ahí ya tengo mi algoritmo. El siguiente paso es que ya teniendo mi algoritmo, voy a hacer mi diagrama de flujo. Voy a iniciar siempre con inicio. Después, con una flecha, voy a indicar y voy a leer el paso 2. Aquí lo van a colocar, leer el radio. Luego iría el paso 3, leer el valor de pi. Luego seguiría procesar la fórmula y es con un rectángulo. Aquí ustedes, si lo pasan a su libreta,
pues sería escribir todo esto dentro de esto. Nada más que yo no lo escribo porque escribo medio feo. 5, imprimir el área. Como a mí ya no me alcanza, voy a utilizar el circulito y le voy a colocar A. Y aquí le voy a colocar A de nuevo para indicar que continúa mi diagrama de flujo. Entonces me dice imprimir el área. Sería 5. Y luego fin del programa y sería 6. Claro, aquí le puse yo los números, pero normalmente se le coloca el texto de las instrucciones. ¿Ok? Así quedaría. Si se dieron ya cuenta, yo ocupé el símbolo de conector dentro de página, porque yo ya no podía continuar porque lo hice muy abajito. Entonces, pues me está indicando, en sí sería como indicar, esta es una flecha con esta. Pero recuerden que nos estaban diciendo que las flechas no pueden ser diagonales ni pueden ser curvas. Por eso se colocan este tipo de conectores, para no realizar este tipo de flechas. ¿Ok? ¿Dudas con este ejercicio? Pero, entonces, ¿qué tenemos No. que hacer? ¿Dudas? No, maestra. Yo, No. ok, los ejercicios que voy a dejar son estos dos que están aquí, pero primero los vamos a analizar para que ustedes lo vean. Voy a abrir el archivo, que lo tenía abierto, no. Sí. Ok, la actividad va a ser para la siguiente, son algoritmos y diagramas de flujo. Se vuelve a decir ese mismo, nada más la diferencia del otro, que era la actividad 5, es que eran, solución de problemas, ¿no? Y creo que en la actividad control, no recuerdo bien, ya no me acuerdo bien de esto. Ok, bueno, recuerden que lo pueden hacer en la computadora y pegar en su mano, o si no, realizarlo en su libreta. Bueno, vamos a desarrollar el análisis, el algoritmo y el diagrama de flujo para siguientes situaciones. Para el primero es convertir la cantidad de peso a dólares. El siguiente es hacer las 4 operaciones básicas a partir de la lectura de 2 números. La siguiente es, en la cafetería de la escuela ofrecen un descuento del 15% sobre el total de compra. Marcela desea saber cuánto va a pagar por los 3 artículos que va a comprar. Entonces, si se dan cuenta, aquí no nos dan como muchos datos, aquí no es como en mate que nos dan números en los datos, sino aquí los datos es analizar el problema. Para el primero nos dice que es convertir una cantidad de pesos a dólares. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se obtiene, pues, el valor de pesos a dólares. Normalmente para este tipo de ejercicios utilizamos regla de 3, ¿ok? Donde me dicen, ¿cuánto cuesta $1 a pesos o $1 a dólar? Entonces nos están diciendo convertir una cantidad de pesos a dólares. Entonces yo puedo ocupar ¿Cuántos la cantidad de pesos? No me está indicando. Puede ser X cantidad de pesos. Y los quiero convertir en dólares. Bueno, lo único que debo de buscar es cuánto vale un peso a dólares. Entonces, pues aquí creo que ya lo tengo. $1 son 19.89, está caro. Y lo vamos a dejar como 0.5, ¿va? Dólares. ¿Qué les parece? $0.05.
Ok, voy a tener que hacer una regla de 3. Mi dato va a quedar de esta manera. Mi regla de 3 va a ser X, es cierto, le voy a poner otro nombre, le voy a poner K, y va a ser K pesos por $0.05 entre $1. Recuerden que las unidades se van y me van a quedar en dólares. X es igual a K por 0.05 entre 1. Cualquier número dividido entre 1 me da pues ese mismo número. Entonces me queda K punto 0.5. Ahora sí, a partir de esta, ahora sí, ya puedo hacer el análisis de datos de entrada. Mis datos de entrada van a ser K, o sea, la cantidad de pesos. Solamente. Ya sé, ahora sí, ¿cuál sería mi proceso? Pues la fórmula que acabamos de obtener. X es igual a K por 0.05. ¿Y cuál sería mi dato de salida? Dólares. O sea, el valor de X. ¿Dudas con este? Después de esto, ustedes sería hacer el algoritmo y después hacer el diagrama de flujo. ¿Ok? ¿Dudas con este? Lo siguiente que nos dice es hacer 4 operaciones básicas a partir de la lectura de 2 números. ¿Ok? ¿Cuáles son las operaciones básicas? Es suma, resta, multiplicación y división. Mis datos de entrada es la lectura de 2 números. Voy a pedir número o primer número y segundo número. ¿Cuáles serían mis operaciones o mi proceso? Ah, pues a esta les puedo dar nombres para poderlo realizar. Mi primer número se llamará A y mi segundo número se llamará B. Y le puedo colocar suma es igual a A más B, resta es igual a A menos B, multiplicación es igual a A por B y división es igual a A entre B. Y mi dato de salida sería la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Ok? Ahí ustedes deben de hacer el algoritmo y el diagrama de flujo. ¿Dudas? No, profesora, ninguna. Ok, subiré mi asignación, lo que les vuelvo a repetir, lo que dejó el profesor Vicente, si ya lo subieron no hay problema, pero lo que saquen en la actividad 5 se las voy a repetir en actividad 6 y esta sería la actividad 7, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en consideración, los que me lleguen a faltar, por favor, tienen hoy y mañana para que me lo entreguen, tienen hasta mañana para que me entreguen la actividad 5, porque si no, no tendría ninguna actividad en evaluación continua.
Entonces, para que lo toman en consideración. ¿Ok? Si no hay más dudas, pues de mi parte sería todo. ¿Cuál es la actividad 5? Bueno, la actividad 5 era la resolución de problemas, pero ahorita se las muestro aquí rápido. Era el alumno resolverá los siguientes ejercicios y de cada uno de ellos realizar un diagrama de flujo. ¿Ok? Les comentaba, no, nada más quería ver, estuve viendo los diagramas de flujo, ahorita ya les di las especificaciones bien de los diagramas de flujo, cómo se deben de trabajar, el tamaño, las proporciones de cada uno de estos bloques de los diagramas de flujo. Y los que presentaron aquí, no se preocupen, si ya están, van a tener algunas fallas, pero nada más quería ver si las tenían bien. Por eso, en esta clase, ocupé para podérselos decir y volverles a repetir, bueno, estos errores que yo encontré en algunos diagramas, para que ustedes lo tuvieran en consideración para hacer estos nuevos, ¿ok? No los anteriores, no se preocupen por eso. Nada más lo que voy a calificar es que esté el diagrama, o sea, el diagrama de flujo. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, maestra. Pero Ok. entonces tenemos que copiar esos cuadros así tal cual y contestar lo que te pide. Sí, eso lo vimos en una clase. Hicimos varios ejercicios así. ¿Dudas? Pues no, si no hay más dudas, de mi parte sería Sí, todo. maestra, yo tengo una pregunta. No, ya los que entregaron la actividad 5 ya. Sí, adelante. Ah, era esa, si ya entregamos la actividad 5, ¿era necesario